Hola a todos. Vamos a resolver un problema de cálculos estequiométricos, de reacciones químicas, en el que vamos a tratar los conceptos de reactivo limitante, reactivo en exceso y rendimiento de una reacción química. Empezamos. El enunciado del ejercicio dice así. El blanqueador que se emplea en el lavado doméstico contiene como ingrediente activo hipoclorito de sodio, que se prepara por la reacción del cloro gaseoso con una disolución fría de hidróxido de sodio. Bueno, esta es la reacción, cloro, gas, más hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio, el hipoclorito de sodio y el agua. Nos dice que disponemos en el laboratorio de 10 litros de cloro a 2 atmósferas de presión y a 20 grados centígrados bajo cero, y de 2 litros de disolución 0,2 molar de hidróxido de sodio. Y nos pide obtener las cantidades de las que disponemos de ambos reactivos y cuál de ellos se encontrará en exceso y cuánto va a quedar sin reaccionar. Y después la cantidad de hipoclorito de sodio que se obtendrá si sabemos que el rendimiento de la reacción es del 60%. Pues empezamos. Bien, entonces el primer apartado nos pide las cantidades tanto de cloro como de hidróxido de sodio de las que disponemos. En el caso del cloro, nos dice que tenemos 10 litros en fase gaseosa, es decir, que lo que tenemos es L2, a 2 atmósferas de presión y a una temperatura de 20 grados bajo cero, o lo que es lo mismo, bueno, serían menos 20 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 253 Kelvin. Bueno, aplicando la ecuación de los gases ideales, podemos calcular la cantidad de cloro de la que disponemos. La presión es 2 atmósferas, el volumen 10 litros, R 0,082 y la temperatura 253. Y hacemos el cálculo y obtenemos 0,964 moles de cloro. Podemos calcular la masa de cloro, teniendo en cuenta que la masa es el número de moles por la masa molecular. El cloro tiene una masa atómica de 35,5 unidades de masa atómica o gramos partido por mol. Y bueno, por tanto su masa molecular sería 71, es decir, 35,5 por 2, ya que estamos hablando de cloro gaseoso. Y por tanto, la masa de cloro sería 0,964 por 71, que es 68,45 gramos. Esa sería la masa que tenemos de cloro. Por otro lado, vamos a hallar la masa de hidróxido de sodio. Y para eso nos dice que tenemos 2 litros de disolución, 0,2 molar. Es decir, que de lo que disponemos es de hidróxido de sodio en disolución. Y para calcular la masa de hidróxido de sodio, pues tenemos en cuenta que la molaridad es el número de moles del soluto, que en nuestro caso sería el hidróxido de sodio, partido por el volumen de disolución. Y por tanto el número de moles de hidróxido de sodio será la molaridad de la disolución por el volumen, es decir, 0,2 por 2, que son 0,4 moles. Igual que antes, podemos hallar la masa de hidróxido de sodio. Ahora nos haría falta además las masas atómicas del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Vamos a apuntarlas por aquí. La masa atómica del sodio es 23, del hidrógeno 1 y del oxígeno 16. Por lo tanto, la masa molecular del hidróxido de sodio sería 40. Multiplicamos el número de moles por la masa molecular, es decir, 0,4 por 40, y tenemos que disponemos de 16 gramos de hidróxido de sodio. Bien, pues teniendo esas cantidades en masa, las vamos a utilizar, estos 16 gramos y estos 68,45 gramos,
para calcular ahora cuál de ellos se va a encontrar en exceso y cuánto va a quedar sin reaccionar. Vamos a limpiar un poquillo la pizarra y nos quedamos solo con esos datos, los 16 gramos de hidróxido de sodio y los 68,45 gramos de cloro. Para estudiar cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante, lo primero que debemos hacer es escribir o tener claro cuál es la reacción química ajustada. Ojo, porque en este proceso, por ejemplo, la reacción química no está ajustada y es siempre el primer paso que debemos dar, ajustar esa reacción química. No es difícil ver, como en este caso, lo único que nos falta es que tenemos 2 átomos de sodio en los productos y solo un átomo de sodio en reactivos, 2 átomos de hidrógeno en los productos y solo uno en los reactivos, y 2 átomos de hidrógeno en los productos y solo uno en los reactivos, con lo cual el ajuste se reduce a poner un 2 aquí delante. Una vez que la tenemos ajustada, tenemos la lectura de las proporciones en cuanto a el número de moles. Por cada mol de cloro reaccionarán 2 moles de hidróxido de sodio y obtendremos 1 de cloruro de sodio, 1 de hipoclorito de sodio y 1 de agua. Exactamente la misma lectura en cuanto a moléculas, y para tener también la lectura en cuanto a masas, calculamos o estudiamos y describimos debajo para tenerlo presente cuál es la masa molecular de cada una de las sustancias multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Eso nos dará la proporción en la que se combinan también en masa. Entonces, para el cloro, su masa molecular es 71, el hidróxido de sodio es 40, que multiplicado por 2 es 80, el cloruro de sodio es 58,5. Bueno, siempre lo que estamos haciendo, lógicamente, para calcular las masas moleculares, sumamos las masas de cada uno de los átomos que forman la molécula. En el caso del cloruro de sodio, 23 más 35,5. Seguimos para el hipoclorito de sodio, sería 74,5. Y para el agua finalmente 18. Bien, esto lo que nos está diciendo es que por cada 71 gramos de cloro reaccionarán 80 gramos de hidróxido de sodio y obtendremos 58,5 gramos de cloruro de sodio y 74,5 de hipoclorito de sodio y 18 gramos de agua. Nos establece la proporción en la que se combinan los reactivos y los productos. Estas, recordamos que no son las cantidades que tenemos, sino la proporción en la que se combinan. Las cantidades que tenemos son estas de aquí, y como vemos no están en esta misma proporción, con lo cual uno de los dos reactivos se agotará y el otro pues quedará cierta cantidad en exceso sin reaccionar. Vamos a estudiar cuál de los dos reactivos se agota y cuál queda en exceso. Para eso cogemos una de las dos cantidades. A priori da igual la que cojamos. Yo voy a coger, por ejemplo, las 16 gramos de hidróxido de sodio y voy a estudiar qué cantidad de cloro necesito para que reaccionen los 16 gramos de hidróxido de sodio. En el proceso químico veo que por cada 71 gramos necesito 80 gramos o por cada 80 gramos de hidróxido de sodio necesito 71 gramos de cloro. Pues eso es lo que indico en el factor de conversión. Por cada 80 gramos de hidróxido de sodio necesito 71 gramos de cloro, y con el factor de conversión opero, simplifico y obtengo que me harían falta 14,2 gramos de cloro. Es decir, que para que reaccionen los 16 gramos de hidróxido de sodio me hacen falta 14,2 gramos de cloro. Y aquí nos planteamos, ¿tenemos estos 14,2 gramos de cloro? Y la respuesta nos la da la cantidad que tenemos de cloro, que son 68,45 gramos. Por tanto, tenemos bastante más que estos 14,2. Es decir, que tenemos el cloro suficiente para que reaccionen los 16 gramos de hidróxido de sodio. Y nos sobra cloro. Por tanto, el cloro va a ser el reactivo que se encuentre en exceso. Esta sustancia de aquí será el reactivo en exceso. Y la otra sustancia, la que reacciona completamente, en este caso el hidróxido de sodio, es la sustancia o es el reactivo limitante. A partir de aquí vamos a hacer los cálculos estequiométricos que nos pida el ejercicio. Bueno, lo primero que nos pide es qué masa de cloro queda en exceso, qué masa de cloro queda sin reaccionar.
Eso es fácil porque la masa de cloro que nos queda en exceso sin reaccionar van a ser los que teníamos inicialmente menos los que han reaccionado. Hacemos la resta y nos quedarían 54,25 gramos de cloro en exceso. Estos no reaccionan. Y decía que a partir de aquí cualquier cálculo que nos pidan lo debemos hacer con la cantidad del reactivo limitante. Porque aquí hay cierta cantidad de reactivo que no reacciona. Por tanto no puedo utilizar toda esta cantidad. O lo hago con los 16 gramos del limitante, con la cantidad que tengo del limitante, o lo hago con lo que sí reacciona del reactivo que está en exceso. Cualquier cálculo posterior. Consejo, lo hacemos con el limitante y así aseguramos que no nos equivocamos. Seguimos con el apartado B. El último apartado nos pide la cantidad de hipoclorito de sodio que se obtendrá si sabemos que el rendimiento de la reacción es del 60%. Bueno, pues un poco lo dicho, utilizamos como dato de partida el reactivo limitante, lo que se consume, lo que sabemos con certeza que va a reaccionar, lo que se consume completamente. Entonces el ejercicio es bastante sencillo, partimos de los 16 gramos de hidróxido de sodio y queremos saber cuánto obtenemos de hipoclorito de sodio. Proporción, por cada 80 gramos obtenemos 74,5. Pues esa es la proporción que indicamos. Y bueno, obtenemos en este caso, después de hacer los cálculos, 14,9 gramos de hipoclorito de sodio. Pero esto sería lo que obtendríamos si el proceso tuviese lugar con un rendimiento del 100%. Pero no es lo que nos dice el enunciado. El enunciado nos dice que el proceso tiene lugar con un rendimiento del 60%. Esto quiere decir que por cada 60 gramos que tengamos de reactivo, por cada 100 gramos que tengamos de reactivo, por lo que sea, solo se convierten en producto 60. Eso es lo que nos indica el rendimiento. Para calcular cuánto producto obtenemos en realidad, aplicamos ese rendimiento, el 60% de lo que hemos obtenido de 14,9. Y obtenemos que en realidad lo que obtendríamos de hipoclorito de sodio serían 8,94 gramos. Bueno, y hasta aquí este ejercicio. Espero que se haya entendido. Saludos para todos.